Desenmascarando el espíritu de Jezabel, capítulo 4. Una red de engaños. Rebeca llevaba puesto un vestido verde esmeralda. Aunque no era muy atractiva, emanaba seducción. Algo en su cabello oscuro y en la forma en que se vestía atraía inmediatamente la atención de los que la rodeaban. Cuando la congregación alababa a Dios, su voz se destacaba entre las demás. Lamentablemente, Rebeca no tenía idea de qué espíritu motivaba su necesidad de destacarse. Según ella, simplemente trataba de vivir una vida espiritual, pero en realidad nunca había solucionado la herida que creaba su necesidad de que todos la reconocieran. De hecho, la habían confrontado con este asunto y había negado tener problemas en ese sentido, pero su necesidad de reconocimiento saturaba todo lo que hacía. Por ello tuvo que ser apartada de un puesto de liderazgo en la iglesia. Rebeca creía que el pastor le negaba el lugar que ella merecía. Por lo tanto, comenzó a criticarlo sutilmente por no ser espiritual. Les pidió a otras personas que oraran para que Dios hiciera que él la escuchara, porque creía que Dios le había dado revelaciones que podían cambiar la iglesia. Cuando esta táctica falló, Rebeca buscó otros medios de obtener apoyo y encontró un oído dispuesto en el copastor. Con gran disimulo, Rebeca comenzó a hacerle preguntas al copastor, que tenían motivaciones ocultas. Él no conocía las verdaderas intenciones de Rebeca, ni sabía que ella iba a utilizar sus palabras para reunir apoyo para su causa personal. Esta mujer planeaba sacar de su puesto al pastor principal y reemplazarlo por el copastor. Este creía que su buena disposición para escucharla le aseguraría posiciones de mayor influencia y poder en el futuro. Rebeca comenzó a actuar de manera más osada. Usó su anterior puesto en la iglesia y comenzó a cambiar el significado de las palabras del copastor. Dijo que el pastor principal predicaba herejías y que no era teológicamente correcto. Tomaba las palabras del copastor fuera de contexto y las insertaba estratégicamente en las conversaciones para hacer aparecer como si él estuviera de acuerdo con ella. Pero esta táctica comenzó a quedar al descubierto cuando un consejero se acercó al equipo pastoral y dijo que varios miembros le habían confiado que Rebeca los había convencido de que la iglesia se estaba convirtiendo en una secta. Esto había incrementado sus temores e inseguridades. La gota que colmó el vaso se produjo cuando la esposa del copastor escuchó accidentalmente a Rebeca esparciendo una mentira. Rebeca estaba diciendo que todo el equipo de liderazgo había pedido que el pastor renunciara y que éste se había negado vehementemente, diciendo que nunca lo haría. Supuestamente, el pastor ahora iba a disculparse públicamente con Rebeca por haberla sacado de su lugar de liderazgo. Cuando la esposa del copastor escuchó todo eso, se dio cuenta de lo que sucedía y le contó todo lo que había escuchado el equipo pastoral. Lentamente, la nube comenzó a disiparse y cada líder se dio cuenta de que, sin darse cuenta, se había puesto en contra del pastor principal después de estar en contacto con esta mujer. El equipo pastoral se disculpó ante el pastor por haber dado lugar a las murmuraciones de Rebeca y dejarse atrapar por su red de mentiras. ¿Cuáles eran las características de la mujer que logró, ella sola, traer el juicio de Dios sobre la iglesia de Tiatira? Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 20 al 28. ¿Cómo pudo una iglesia, una comunidad creciente y espiritual de creyentes, cuyas obras eran mayores que las de años pasados, caer presa de un plan tan abominable para Dios? ¿Cómo pudo ser que el pastor y los profetas hayan sido engañados? Lo sorprendente es que los líderes de la iglesia de Tiatira no tenían mayor conciencia del problema que la que tenemos nosotros hoy. Pero como veremos, lo que están
bajo la influencia de un espíritu de Jezabel pueden complicar y confundir de gran manera diversas facetas de la vida de la Iglesia, incluso doctrinas y asuntos de autoridad. Iglesias que atacan este espíritu. Ninguna iglesia es demasiado grande, demasiado sana o demasiado pura como para estar exenta de un espíritu de Jezabel. De hecho, cuanto mayor es la iglesia, mayor es la seguridad de que los que tienen un espíritu de Jezabel buscarán ganar influencia y poder, a menos que el pastor, los líderes, los intercesores y los que tienen dones proféticos ejerzan su responsabilidad y contrarresten este ataque espiritual. Un espíritu de Jezabel puede encontrarse en cualquier tipo de iglesia o denominación. No está confinado a un tipo de denominación en particular, aunque la forma religiosa y los niveles de impacto que pueden tener un espíritu de Jezabel variarán según los distintos entornos. Las características básicas continúan siendo las mismas. No todos los que están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel están decididos a destruir a su iglesia o a ganar poder sobre sus pastores y ancianos. Al comienzo, muchos simplemente son engañados de tal manera que creen que son más sensibles espiritualmente que otros y piensan que siempre tienen la razón. Rara vez se dan cuenta de que sus acciones caen dentro de los efectos de una influencia jezabélica. Ciertas señales acompañan la obra de este espíritu. Por favor, tengan en cuenta que una sola característica no indica que alguien tenga un espíritu de Jezabel plenamente desarrollado. Puede significar sencillamente que la persona es espiritual y emocionalmente inmadura. En este capítulo y en los siguientes describiré las características del espíritu de Jezabel. Cuando vemos una combinación de 3 o más características, puede ser una firme indicación de que una persona está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Aunque una característica sea claramente visible, otras pueden estar ocultas. Una manifestación prolongada de cualquiera de estas características amerita un estudio más profundo de la persona y su situación. El espíritu de Jezabel funciona mejor cuando se combina con una persona que ha adoptado un espíritu de Acab, que suele encontrarse en los varones. Los hombres también pueden caer bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Algunos quizá traten de unirse a una obra de Dios en un nivel elevado del gobierno de la iglesia, así como Absalón, que se autodesignó juez. Se sentó a las puertas de la ciudad para atender a cualquiera que tuviera una queja y llegó a convencer a estas personas de que sus juicios serían más justos que los de su padre David. Absalón abrazaba y besaba a las personas y de esa forma se robaba sus corazones. A lo largo de los años he visto a copastores y ancianos bajo la influencia de lo que algunos han llamado un espíritu de Absalón, pero en realidad se trata de la forma masculina de un espíritu de Jezabel. En su necesidad de obtener reconocimiento y probar que están ungidos, abierta o subrepticiamente, derriban la autoridad designada por Dios y se dedican a la anarquía, pues piensan que deben actuar para el bien de la iglesia y el avance del reino de Dios. Pero en secreto, su plan es construir su propio imperio, que tiene como fin desmantelar toda otra autoridad. Conquistar al profeta. Andrea comenzó a asistir a una iglesia que era conocida en toda la ciudad por apoyar los dones proféticos. Pronto comenzó a participar con regularidad en las reuniones matutinas de oración. Debido a su fiel asistencia y su presumible vida de oración, la gente comenzó a acercarse a ella para pedirle consejo. Muchos comenzaron a llamarla profetisa. Halagada por la atención que recibía, sutilmente los alentaba a que lo hicieran.
Mientras tanto, Andrea buscaba a todos los que tuvieran autoridad profética en la iglesia. Buscó al hombre que tenía la voz profética más importante y le hizo preguntas con el solo fin de halagarlo. También le pidió que fuera su guía. Pero a sus espaldas, Andrea comenzó a desmerecer sus capacidades y sus dones. Esparcía chismes sobre él y cuestionaba sus palabras proféticas para la iglesia. Para cuando este hombre descubrió lo que ella hacía, ya la red estaba tejida. Todos lo veían como un odre viejo, que debía ser descartado, y Andrea se convirtió en la nueva autoridad profética. Desalentado, el hombre dejó la iglesia. En los 2 años siguientes, la iglesia perdió todos sus pequeños grupos de intercesión y profecía, y su membresía cayó de 800 a 250 miembros. Andrea terminó por decir que la iglesia había perdido su agudeza espiritual y se fue a otra congregación donde repitió el mismo proceso. Como sucedió con la vida de Andrea, la meta final de algunas personas influenciadas por el espíritu de Jezabel es controlar y manejar los desacuerdos con las figuras de autoridad. Por consiguiente, cualquier líder profético que tiene verdadera autoridad espiritual dada por Dios será una amenaza para una persona que está bajo la influencia de este espíritu. Dado que el espíritu de Jezabel falsifica la unción profética de los dones, el llamado y la autoridad, el líder profético se convierte en un blanco para él, así como para la iglesia en la que la actividad profética es tenida en gran estima. Una iglesia profética y sus líderes deben darse cuenta de que si regresa el espíritu de Elías, también regresará el de Jezabel, su contraparte. En su propósito de controlar el ministerio profético de una iglesia, también trata de pervertir a las potenciales voces proféticas jóvenes para que no alcancen el pleno desarrollo de su don. Trata de engañarlas para hacerlas desviar por un camino supuestamente espiritual que es en realidad un camino sin salida, de modo que nunca lleguen a cumplir el llamado que Dios tenía para ellos. Divide y conquistarás. El primer movimiento que suele hacer un espíritu de Jezabel es obtener el control. Tratará de sacar del medio la autoridad profética establecida. Si un espíritu de Jezabel puede ganarse un lugar entre la gente, los pastores y un líder profético, después actuará para derrocar al líder profético. Desacreditar a un líder profético por medio de razonamientos, opiniones contundentes y hechos distorsionados son algunas de las herramientas que este espíritu demoníaco utiliza. Lo irónico es que la persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel parecerá un creyente espiritual, aún a los que integran el equipo pastoral. Únete y conquistarás. Para seducir y por lo tanto conquistar a un líder profético, él o la que tiene un espíritu de Jezabel debe tratar de ganar su favor. Esta persona tratará de unirse con un líder profético en el ámbito del espíritu. Le dirá: soy como tú, parece que supiera lo que piensas y lo que sientes. Somos espíritus gemelos. Pero se trata de una ligadura de alma que ataca la mente, la voluntad y las emociones del líder. Este espíritu habla proféticamente, pero su fortaleza parte del poder del alma y es, en última instancia, mortal para los dones de su presa. La meta de este espíritu demoníaco es diluir la revelación, producir corrupción, suciedad, desinterés y desprecio por la verdadera voz profética de Dios. En algunos casos, esta unión eventual puede mostrarse por medio de manifestaciones sexuales. Un espíritu de Jezabel busca tener intimidad con el poder. Puede usar la fascinación y el encanto de maneras aparentemente inocentes, hasta que se gana la amistad y la confianza. Una familiaridad ilegítima que la persona anhela.
Así como los creyentes son unidos por el Espíritu Santo, una persona que tiene un espíritu de Jezabel busca unirse en el alma con otras bajo la apariencia de que se trata de una unión de espíritus. Lazos que atan. Generalmente puede descubrirse cómo un hombre o una mujer de Dios forma una relación que liga su alma a una persona influenciada por un espíritu de Jezabel. Comienza en el ámbito del alma. El hombre o la mujer encuentra satisfacción a una necesidad emocional en esa persona. En el caso de los hombres, esto se traduce generalmente en necesidades y deseos sexuales. El tiempo de seducción puede llegar a su punto máximo en un acto sexual adúltero. De esta manera queda afectada su capacidad de cumplir un pacto. Su influencia y autoridad no tienen base auténtica, su ministerio se destruye y el reino de Dios sufre una gran pérdida. Pero sí, cuando Jezabel trata de seducirlo y engañarlo, el líder hombre lo discierne y resiste con la ayuda del Espíritu Santo. Esa destrucción puede evitarse. La Biblia nos dice que somos tentados a pecar cuando somos arrastrados por nuestros propios deseos y nos permitimos ser arrastrados. Esto lo podemos ver en Santiago capítulo 1 versículo 14. Para una líder, esta ligadura del alma se manifiesta generalmente como un deseo consumidor y magnético de estar con la persona. Muchas veces se convierten en mejores amigas, en hermanas del alma. La persona que tiene un espíritu de Jezabel posiblemente trate de hacerse cargo del grupo de líderes. A medida que la relación se profundiza, la líder quizás sienta que la otra persona la absorbe o la sofoca. Un espíritu de Jezabel crea deseo, anhelo, lujuria y apetito de pecado en el corazón de la persona. Cuando esta pasión no es controlada, produce una ansia intensa. El razonamiento no cambia ni detiene la obra de este espíritu. La persona que se enreda con este espíritu seductor debe arrepentirse y recibir liberación. Algunas personas que tienen un espíritu de Jezabel forman ligaduras de alma cuando oran y le imponen las manos a un líder profético, con lo que quieren impartirle la semilla de este espíritu. Quizá la persona no sepa que está impartiendo un toque demoníaco. Quizá también quiera orar junto a un líder profético cuando éste ministra a diversas personas. Se siente compelida a orar por los demás, pero esta motivación no proviene de Dios. Otra táctica es adular a un líder profético. Puede presentarse como una amiga que tiene un oído dispuesto, un espíritu afín, que conoce el dolor de ser malentendida y rechazada. Fabrica calidez con la que engaña al líder profético para que se vuelva vulnerable y revele sus problemas personales. Si un líder profético tiene una debilidad causada por el rechazo, puede ser ciego a la obra de un espíritu de Jezabel que se aprovecha de su debilidad para obtener autoridad sobre él. La necesidad no satisfecha del líder por ser amado ha velado su capacidad de discernir el engaño que se teje. Un líder profético debe confrontar los intentos de este espíritu por adularlo y seducirlo, ya sea en el orden físico o emocional. Cuando se lo confronta, este espíritu generalmente se acobarda al principio, pues simula humildad, pero después redobla su fortaleza y se levanta como una cobra con un terrible ataque verbal. Esta ira volcánica puede llegar a ser muy impresionante. Una vez que reconocen lo que sucede, muchos líderes no reaccionan para despegarse de esta ligadura de alma. Muchas veces la ligadura los hace sentir culpables por no continuar la relación. Algo sorprendente pero muy importante es que el líder profético debe comprender que no le ha sido dada autoridad para derrocar a un espíritu de Jezabel. Solo puede revelar este espíritu a su pastor. En Israel, Dios no le pidió al profeta Elías que quitara del medio Jezabel. De hecho, Elías demostró signos de ansiedad y depresión. Se enfurruñó y huyó de su presencia. Así que le tocó a Eliseo, la siguiente voz profética, advertir a Jehú,
al que Dios le dio la autoridad para quitarlo del medio. De la misma manera, en Tiatira, Dios no pidió a los profetas que echaran a Jezabel, sino que habló al pastor en ese sentido. Es el pastor el que tiene la clase de autoridad real y apostólica en nombre del rebaño. Si un profeta trata de actuar sobre una persona que tiene el espíritu de Jezabel, lo único que hace es profetizar su propia caída. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. El espíritu de Jezabel suele hacer que la persona que está en lo profético huya de su responsabilidad. El profeta debe apartarse de la relación con Jezabel y buscar su propia sanidad. El dominio del pastor. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y no sabe qué es contra su vida. Proverbios capítulo 7, versículos 21 al 23. El ámbito profético no es el único blanco de un espíritu de Jezabel. Cuando su objetivo es el pastor y el equipo pastoral, el espíritu de Jezabel trata de hallar el eslabón más débil para poder cortarlo y ganarse el favor de maneras muy sutiles. Para un pastor podría ser increíble que una persona tan madura espiritualmente pudiera tener un espíritu que no fuera de los más elevados. Cuanto más ciego es un pastor a la identidad de Jezabel, más posible es que caiga presa de la persona dotada y la adopte. Después de un tiempo, será más difícil aún para el pastor reconocer que esta persona obra con un espíritu controlador que trata de dividir y conquistar al pastor. La unción atrae. Troy tenía una gran unción de Dios. Miles de personas asistían a las iglesias que él había iniciado y había supervisado. Siempre lo seguían señales y maravillas. Se movía con increíble seguridad en las palabras de sabiduría. Tenía disciplina para el ayuno, la oración y el estudio ávido de la Biblia. La magnitud de la unción de Dios en su vida se revelaba en sus sermones y sus escritos. Ya desde los primeros días de su ministerio era evidente su manto profético, pero por ignorancia cayó en una trampa. Cuando estaba aconsejando a una mujer, Troy descubrió que ella era bruja. Sin pedir ayuda a los intercesores, trató de liberarla. La mujer simuló haber sido liberada y comenzó a adular a Troy. Le dijo qué maravilloso era. Decía que cuando él oraba, ella sentía el toque de Dios como nunca antes. Poco después, algunos sutiles cambios comenzaron a afectar la vida de Troy. Su hambre por las cosas espirituales comenzó a disiparse. Su vida de oración, ayuno y estudio bíblico decreció. Él excusaba su desinterés al adjudicarlo a la carga de trabajo cada vez más grande que lo agobiaba. Así quedó tendida la trampa. Después que esta mujer se fue, otras 2 brujas fueron enviadas por la confraternidad para asistir a la iglesia de Troy y pedirle a Satanás que destruyera tanto a Troy como a su iglesia. Estas mujeres asistían a las reuniones de intercesión y comenzaron a ejercer influencia sobre los demás, con lo cual se elevaron hasta posiciones de liderazgo. A medida que su influencia cubría la iglesia con un manto de engaño, llegaron a convencer a los intercesores de que la esposa de Troy era un obstáculo espiritual para él. Finalmente, profetizaron que Dios iba a quitarle la vida para que su esposo pudiera convertirse en el gran hombre de Dios que estaba destinado a ser. Una de las brujas llegó a ser la secretaria de Troy. Todos los días le hacía sutiles sugerencias a él y al resto del equipo sobre las fallas de su esposa. Troy creyó la mentira de que su esposa le impedía desarrollarse y lentamente cayó en las garras de las fuerzas de las tinieblas, hasta tal punto que llegó a creer que era mejor que el Señor se la llevara. Comenzó a pedirle a Dios que le enviara una enfermedad mortal.
La esposa de Troy enfermó muy gravemente, pero antes que llegara al punto de morir, Dios intervino. La seductora y vivaz secretaria de Troy intentó otra estrategia. Comenzó a sugerir que su esposa había sido, en realidad, enviada por Satanás para impedirle que produjera una simiente. Por increíble que esto parezca, convenció a Troy de que solo ella llevaba en sí esta semilla de oro que sería producida por su unión sexual. Enredado en el tejido de su engaño, Troy permitió que las mentiras y los engaños lo atraparan por completo. Finalmente se divorció de su esposa para casarse con esta mujer. 9 meses después murió de cáncer de próstata. La mujer heredó todo su dinero. Después atrajo a otro pastor a su red y se casó con él. Poco después el hombre también murió. Por medio de esta trágica historia podemos ver cómo alguien que tiene un espíritu de Jezabel ama y odia al mismo tiempo la atracción que emite una unción pastoral. Así como la luz atrae a los insectos, la unción pastoral atrae a un espíritu de Jezabel. Cualquier poder que esté fuera de su propia voluntad es una amenaza de perder el control. Este espíritu lleva a una persona a hacer cualquier cosa para obtener y mantener el control sobre los demás. Obtener la autoridad de un pastor representa el desafío de comer la fruta prohibida. Un espíritu de Jezabel es despiadado y engañoso, aún para con la persona que lo manifiesta. Destrucción lenta pero segura. La historia de Troy es también un ejemplo de cómo alguien que tiene un espíritu de Jezabel maduro puede tratar de destruir a un hombre de Dios por medio de la manipulación, el engaño y la sexualidad. Este espíritu imparte su maldición de la misma manera que una araña viuda negra imparte su veneno mortal al macho después de la unión sexual. Además, a la inmoralidad sexual la acompaña una maldición de brujería que produce enfermedad física y muerte a la persona que responde a su seductor engaño. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 22. Cuando un espíritu de Jezabel ataca a la esposa de un pastor, el ataque puede manifestarse al principio como un embate de pensamientos confusos o una enfermedad mental o física. También puede expresarse como un quebrantamiento físico o emocional. Cuando se afiance, el espíritu de Jezabel mismo o un seguidor engañado por él comenzará a insinuar a los demás que la esposa del pastor no es tan espiritual como el pastor. El destino del pastor es así obstaculizado por la falta de espiritualidad de su esposa. Obviamente, estas acciones subversivas corresponden a la obra de un espíritu de Jezabel maduro. A medida que este espíritu se vuelve más osado, la persona puede llegar a orar abiertamente para que la esposa del pastor cambie o muera, de modo que el pastor pueda cumplir con el llamado de Dios. Lo sorprendente es que una persona que tiene un espíritu de Jezabel con frecuencia trata de integrar el equipo pastoral de la iglesia. Si no hay un puesto para ella, es posible que trate de provocar a alguien para que abandone su puesto o sea removido de él. Aún más sorprendente, la persona puede llegar a declarar sin ruborizarse ante sus amigos íntimos que ella debería ser pastora o esposa del pastor de la iglesia. También puede llegar a sugerir que lleva una semilla divina que podría ser representada por una criatura o por una iglesia gloriosa. Lo trágico es que si esta situación no se resuelve rápidamente, el matrimonio del pastor suele terminar en un fracaso y el pastor se casa con la persona que tiene el espíritu de Jezabel. Por más increíble que esto parezca, este tipo de escenas se repite en todo lugar del mundo decenas de veces por año. Satanás es astuto, ya sea que se trate de la viña de Nabot o de un nuevo cónyuge. Un espíritu de Jezabel no se detiene ante nada hasta lograr su meta. La iglesia de Tiatira
recibió una clara advertencia con respecto a estos mismos asuntos. Nosotros también debemos escuchar la advertencia del Espíritu Santo sobre ellos, porque están presentes aún en la iglesia actual.